A ver, pensamiento crítico. Suena como algo súper abstracto, ¿verdad? Pero en realidad es más como una caja de herramientas muy práctica. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo usar esas herramientas para, digamos, actualizar el sistema operativo de nuestra mente, y así empezar a pensar con muchísima más claridad. Esta frase es, bueno, es fuerte y hasta un poquito incómoda si somos sinceros. Pero ojo, no se trata de ser pesimistas, para nada, es más bien ser realistas. Nuestra mente por defecto tiende a jugarnos trucos, a engañarse a sí misma. Digamos que esa es nuestra configuración de fábrica. Entonces, claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si nuestro propio cerebro nos tiende trampas, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos de nosotros mismos? Es evidente que necesitamos un plan, ¿no? Una estrategia, un método, para ir más allá de esas limitaciones que, digamos, ya vienen instaladas. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero es lo primero, hay que identificar de dónde viene ese pensamiento, digamos, fallado. Y como vamos a ver, la respuesta está más cerca de lo que uno cree. Y bueno, aquí está el meollo del asunto, el egocentrismo. Pero ojo, esto no significa que seamos malas personas, para nada. Es simplemente que nuestro estado natural, el automático, es ver el mundo a través de un filtro que siempre nos pone en el centro y nos favorece. Es como un mecanismo de supervivencia que, en el complejo mundo de hoy, lleno de ideas, pues se convierte en un verdadero obstáculo. Miren, en esta tabla el contraste es clarísimo. Por un lado, a la izquierda tenemos el pensamiento egocéntrico. Ese es, como decíamos, el sistema operativo que viene instalado por defecto. Funciona en piloto automático sin que nos demos cuenta. Y por el otro lado, a la derecha, está el pensamiento racional. Esta es la actualización, el software que tenemos que elegir instalar y ejecutar conscientemente. Y claro, como toda actualización importante, requiere esfuerzo, requiere disciplina para poder superar esa programación inicial. Ok, entonces, si ya identificamos que el egocentrismo es el problema, pues el pensamiento crítico es la solución. Pero, y esto es clave, no es como una varita mágica, es más bien una disciplina, algo que se cultiva, como si fuera un músculo que hay que entrenar, y se entrena practicando ciertas virtudes intelectuales. La primera de estas virtudes es la valentía intelectual. ¿Y qué es eso? Pues en pocas palabras es tener el coraje de enfrentarse a nuestras propias ideas, de cuestionar esas creencias que tenemos tan arraigadas y también de analizar de forma justa esas ideas que de entrada nos chocan, las que rechazamos por instinto o que hasta nos dan miedo. Después viene algo importantísimo, la empatía intelectual. Y mucho cuidado aquí porque empatía no significa estar de acuerdo. No, para nada. Se trata de ser capaces de ponernos en los zapatos del otro, pero intelectualmente. O sea, de entender su argumento pero tan bien que podríamos defenderlo, aunque no lo compartamos. Es poder ver el mundo desde su perspectiva. Y la tercera es la integridad intelectual. Esto es súper simple de entender. Se trata de jugar limpio, de ser consistentes, es aplicarnos a nosotros mismos las mismas reglas y los mismos estándares de rigor que le exigimos a los demás, especialmente a la gente que no piensa como nosotros. Es, básicamente, predicar con el ejemplo. Bueno, ya hablamos de las virtudes, de la teoría, ahora vamos a la práctica. ¿Cómo desarrollamos todo esto? ¿Cuál es la herramienta maestra que activa nuestro pensamiento crítico? Van a ver que la respuesta es sorprendentemente sencilla. Y aquí está. La herramienta más poderosa de todas es hacer las preguntas correctas. Así de simple. Las preguntas son el motor del pensamiento. Son como una navaja suiza que nos sirve para todo, para desarmar nuestros propios razonamientos y para analizar toda la información que nos llega de afuera. Por ejemplo, una pregunta fundamental que nos podemos hacer. ¿Hasta qué punto mis prejuicios están influyendo en lo que pienso? Esta es potente. Nos obliga a hacer una pausa y a pensar, a ver, cómo todo lo que he vivido, la gente con la que me junto, cómo todo eso está, digamos, tiñendo la forma en que veo las cosas. Aquí va otra, clave para el mundo en el que vivimos, ¿cómo puedo encontrar los puntos de vista que no me están mostrando? Importantísima. Cuando leemos una noticia, cuando vemos algo en redes sociales, esta pregunta nos empuja a no quedarnos con la primera versión, a buscar activamente la otra cara de la moneda, a encontrar esas voces que quizá fueron ignoradas o directamente silenciadas. Y ahora, llegamos a la pregunta que quizás es la más difícil, pero también la más poderosa. Es un golpe directo al ego, y es esta. ¿Estamos dispuestos a considerar que podríamos estar en un error? Es que ahí está la clave de todo. La verdadera puerta para aprender de verdad se abre en el momento en que admitimos que no tenemos todas las respuestas.
Ok, y para ayudarnos a hacer estas preguntas de forma más ordenada, existe este marco que es increíblemente útil. Se llama los elementos del pensamiento. A ver, es como un manual para desarmar cualquier argumento, sea el nuestro o el de alguien más. Nos da una lista de las piezas que tenemos que buscar, cuál es el objetivo, qué problema se quiere resolver, qué datos se están usando, qué cosas se dan por hecho sin decirlas. Es como tener una lista de chequeo para asegurarnos de que estamos pensando con claridad. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. Y aquí es donde todo cobra sentido. Vamos a conectar todas estas herramientas con el verdadero propósito del pensamiento crítico. Y les adelanto, no se trata de ganar discusiones en Internet. Miren, esto es básicamente una guía práctica, un paso a paso de cómo usar los elementos que acabamos de ver. Es el método para agarrar cualquier artículo, cualquier texto y analizarlo de verdad. La idea es pasar de ser lectores pasivos, que solo absorben información, a ser lectores activos, que la cuestionan, la analizan y juzgan si es válida o no. Y para entender cómo aplicar todo esto y, en última instancia, ser más libres en nuestro pensamiento, primero hay que saber de dónde vienen nuestras ideas. Y resulta que, fundamentalmente, vienen de 4 lugares. Y aquí las tenemos. A ver, si no hacemos un esfuerzo consciente, la mayoría de nuestras ideas vienen de 2 lugares. De nuestra experiencia personal, que es limitada y egocéntrica, y de la socialización, nuestra familia, amigos, cultura, que también puede ser muy cerrada. Estas 2 nos pueden encerrar en una burbuja. Las otras 2 fuentes, que son las disciplinas académicas, la ciencia y la filosofía, y el dominio del lenguaje, son justo las herramientas que nos permiten pinchar esa burbuja, ir más allá de nuestras limitaciones y empezar a pensar de una forma mucho más amplia. Y esta frase final lo resume todo de una manera brillante. El objetivo último del pensamiento crítico no es ser la persona que más sabe, no es acumular datos. El verdadero objetivo es alcanzar la libertad intelectual. Es dejar de ser, digamos, un recipiente pasivo donde caen las ideas de otros para convertirnos en los verdaderos arquitectos de nuestra propia mente. Se trata de ser capaces de elegir qué pensar, porque lo pensamos y, en definitiva, tomar el control.